de inventar. No me ha leído en estos días que este fin de semana me desatrasé de periódico. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio Rómulo Marín, empresario vallecaucano del sector del calzado y el cuero. Él va a estar conversando con ustedes y con nosotros sobre temas de movilidad, tránsito y bienestar público. Buenos días, Rómulo. Muy buenos días. Quiero darle las gracias y la verdad que los felicito a mi amigo Gustavo y a mi otro amigo allá, pero somos unos patriotas que estamos haciendo patria, porque hoy 16 estamos trabajando con ese deseo de hacer algo por todos nosotros. Y me consta que usted se acostó a las 5 de la mañana después de celebrar el triunfo del Nacional. Luis Alfredo Charria, empresario del sector del transporte especial, también nos acompaña hoy. Bueno, buenos días a todos los televidentes de este prestigioso programa y de verdad que es un placer estar aquí pues para compartir todos los temas que son de importancia para toda la audiencia. Muy amable por su invitación. Yo estoy pues también en representación de FENALTRAES, que es la Federación Nacional de Transportadores del Servicio Especial de la ciudad de Cali y todo el departamento y toda la nación. Y nos acompaña también Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del gremio de empresarios Grupo Multisectorial. Sí, buenos días, José Alberto, a todos los televidentes y a los compañeros aquí de la mesa y del gremio, Luis Alfredo y Rómulo. Buenos días. Muy bien, este fin de semana, o mejor, este inicio de semana abre con dos noticias importantes desde el punto de vista de la movilidad. El primero, la autorización del Ministerio del Transporte para que ciudades capitales como Cali puedan comenzar a estructurar el cobro de peajes urbanos. Y en segundo lugar, la información de que en el Senado ya pasó el proyecto de ley para sancionar a los conductores ebrios. Está pendiente de que en el día de hoy en la Cámara de Representantes curse pues su tránsito para que quede definitivamente establecida la nueva ley que se le impondrá a los conductores ebrios al volante. Pero detrás de esas dos noticias hay todo un mar de información y molestias para la ciudadanía, porque no solo hay que vender el discurso de que la Secretaría de Tránsito y la alcaldía actual está educando y disciplinando a los caleños desde el punto de vista de la movilidad. Hay que llamar las cosas por su nombre. Si bien es cierto, somos muy indisciplinados los caleños en nuestro comportamiento público, también es cierto que no se compadecen las medidas draconianas que se toman por un lado desde el punto de vista económico con la falta de inversión en la propia infraestructura y señalización urbana como en la pedagogía y en la formación cívica de los conductores y de los peatones. Estoy hablando de temas como las fotomultas, estoy hablando de temas como el transporte pirata, estoy hablando de temas como el atraso evidente del MIO o de Metrocali en implementar todas las rutas del sistema de transporte masivo, estoy hablando de la motovía, que desde hace un año se viene hablando de ella y nada que termina de funcionar. Estoy hablando de ciclovías que prácticamente han desaparecido en la ciudad de Cali, pero en cambio todos los días encontramos una tropa de guardas, una tropa de la Secretaría de Tránsito acompañada de unas cámaras que se llaman fotomultas que están haciendo su gran agosto desde el punto de vista económico, pero que no se ve reflejada necesariamente en inversión para la movilidad en la ciudad de Cali. Don Rómulo Marín, nos consta que usted ha estado últimamente muy molesto porque algunos de sus empleados y colegas, proveedores, los han afectado no solo la fotomulta, sino la cantidad de retenes y de sanciones a las que han sido o a que están siendo expuestos los conductores en Cali. El secretario Alberto Haddad
ha sido sancionado ya varias veces y llamado al orden por su desacato a los derechos de petición. Nosotros mismos sabemos de personas e instituciones que presentan reiterados derechos de petición que tienen como única respuesta el silencio de la administración pública. Sí, buenos días. En verdad que muchos de mis trabajadores, de los cuales se ganan un salario mínimo, se ven afectados en una forma exagerada, porque si estamos hablando de que van a subir 20 pesos un salario mínimo, se imagina una multa que le coloquen en un mes a un trabajador, ya le descontó 6 meses del aumento del salario mínimo. Hagan cuentas qué pasa cuando a un trabajador le hacen una fotomulta mensual, o sea que no alcanzarían los salarios mínimos para pagar. Y muchas de las personas lo primero que dicen es de que tenemos unas autopistas de las cuales hay que andar con pasajeros adicionales para poder saber dónde se puede andar a 50, a 60, 30 y de un momento a 20. Yo creo que es irresponsabilidad también del dirigente en este momentico que está manejando ese tipo de cosas, porque eso puede existir en Europa o puede existir en Chile, que es donde creo que está debiendo él un dinero o algo, o fotomultas, pero hay puntos donde él trae esa idea acá, pero primero hay que, como quien dice, organizar la casa para poder uno poner normas, pero le está haciendo sentir al pueblo a sangre eso, porque un trabajador cuando tiene que pagar 259,000 pesos por ir a 72 kilómetros por hora por una autopista, eso es injusto, y fuera de eso la autopista totalmente sola. O sea que son cosas de que son normas que se colocan sin tener la infraestructura para poderla cumplir. En Venezuela, en Estados Unidos, hay carreteras o en la misma autopista hay una carretera donde uno puede andar, carriles, donde uno puede andar a 100, donde uno puede andar a 80, y hay carriles donde uno debe de andar a 60, y hay carriles donde debe andar a 30, porque son carriles de entrada de los otros vehículos. O sea que esos son puntos que verdaderamente el pueblo no merece de que se le hagan ese tipo de cosas tan estrictas, aunque dicen que es que la letra con sangre entra, pero yo creo que un llamado de atención y el que sea persistente en ese tipo de cosas, sí poderle cobrar una multa, pero primero educarlos, no de esa forma, porque se está llenando no sé quién, el bolsillo de quién se estará llenando, porque los huecos persisten permanentemente en la tierra todavía. No hay hueco que no exista en las calles donde uno está andando, de lo cual también afecta todo lo que tiene que ver con el salario mínimo, porque cada ratico los vehículos se dañan debido al problema de los huecos. Don Alfredo, usted que trabaja con transportadores especiales, es decir, que prestan servicios a las empresas, a los hoteles, a grupos, a colectivos organizados, ¿cómo está viendo el problema del tránsito, la movilidad en la ciudad de Cali? Bueno, ya lo dijo nuestro compañero Rómulo, la verdad es que la situación es caótica, la situación de las multas nos están, como lo dijo el señor Rómulo, ocasionando problemas graves, y todo también tiene que ver las multas en el tema de la educación, como lo acaba de decir nuestro compañero, de ser normas expeditas, que sean de fácil aplicación, porque también ahí se presenta un problema grave. ¿Sí? El tema de la inseguridad, digamos, jurídica que hay, las normas, las entidades que son las competentes para ejercer el control, muchas veces la interpretan a su manera. En días pasados justamente nuestra federación tuvo una reunión con la señora ministra y le hacíamos saber eso, lo que acaba de decir el señor Rómulo, es que es muy sencillo. Si no se arregla la casa, si no se toman unas medidas, lo que dijera de pronto alguna vez algún dirigente muy conocido aquí en nuestra nación, si no se toman situaciones de corregir sobre lo fundamental, o sea, hay que inclusive hasta darle una mirada a la normatividad, a las leyes, a la estructura, fijar el Estado, políticas que sean claras, para cuando uno vaya a comprar inclusive un vehículo, darse cuenta cuáles son sus obligaciones. Aquí cualquier persona se arrima y compra una moto, compra un vehículo y ni siquiera sabe los compromisos que adquiere, en qué problema se va a meter según ahora, pues todos los días pagando multas. Y la verdad es que el señor Haddad
él lo manifiesta, yo he estado presente en reuniones y él hace uso pues de su conocimiento en países como Chile, que estuvo, o en Argentina, pero es que aquí es otra situación diferente, ya lo dijo Rómulo, si aquí no hay estructuras, no hay por dónde andar, no hay cómo cumplir inclusive las normas, pues es un poco difícil. Definitivamente este es un tema de educación, de modificación, como le dije, hasta de la normatividad, hasta las mismas autoridades, porque aquí el tema inclusive es represivo, ya es muy claro, primero se castiga y después lo llaman a un curso, es totalmente al revés. Yo quisiera interrumpirlo, perdóname que te interrumpa. Nosotros tenemos autopistas llenas de semáforos, Sí, y fuera de eso, llenas de cebras, que es increíble uno, porque lo normal de una autopista es que exista un puente, sí, para poder de que sea autopista, pero llenas de cebras, para que cuando una persona, porque tengo también trabajadores que me llegan, que es que porque pisó 2 rayas o 3 rayas de la cebra, ya le estén cobrando una multa. Uno no sabe cómo hace para salir de la casa. Yo ya pienso decir, perdón, yo decía dentro de mí, entonces vendan carros únicamente que anden a 60 kilómetros por hora, porque es la única, con un TLC que estamos colocando, hablando de que debemos andar a 60 kilómetros por hora, porque por la ciudad no se puede andar a más. Entonces, son punticos que autopistas, semáforos, todas esas cosas son únicamente para ver el papayazo que da uno para que le tomen una multa inmediatamente. Bien, puedan, Gustavo. Don Gustavo, ¿usted cuál es su planteamiento? Sí, a ver, a mí me parece que el servidor público debe legislar para toda la ciudad. Y vemos cuando uno habla con un taxista, a mí me gustaría que el señor secretario hablara con un taxista, con un mensajero, y la gente ya trabaja asustada y ve cómo su ingreso se puede ver afectado por un tema como de persecución. Se siente perseguida, la gente se está sintiendo perseguida por los guardas de tránsito, y hay comentarios como esto, que los guardas de tránsito están pendientes en el tema de las bahías o del parqueo, o donde ellos parquean, pero en las horas de movilidad, donde necesitan, las horas pico, donde necesitan los guardas de tránsito, no se ven, pero sí están persiguiendo en este momento a ver quién está parqueando mal, viendo que no hay opción de parqueos. Yo creo que uno primero tiene que mirar qué opciones de parqueaderos hay antes de estar mirando quién se parqueó en un momento. Los comerciantes también se han quejado porque enfrente de sus negocios a veces le colocan guardas y no les dejan parquear a sus clientes, o los clientes no pueden bajar a hacer un negocio. Entonces el restaurante, el almacén, y estamos viendo que esta medida coactiva, digamos, que nació de recuperar el civismo, ¿dónde se está yendo la plata? ¿Cuánto se ha recaudado en fotomultas? Que hemos escuchado unas cifras alarmantes de miles de millones, pero uno no lo está viendo en infraestructura, no lo está viendo en movilidad, no lo está viendo en parqueos. Ahora, el pueblo y la gente y el ciudadano necesita primero que haya temas de socialización. Deberían haber un programa de pedagogía y de socialización. Antes, mire, esto va a funcionar así. Usted usted tiene que mirar en estas calles, se va a cambiar la velocidad, en estas calles va a haber cámaras. Cuando arrancó el tema de la fotomulta en los semáforos, mucha gente pagó fotomultas por el tema del cambio del semáforo de verde, amarillo a rojo, que es en segundos. Si tuviera un contador como después los comenzaron a colocar, la gente puede calcular su velocidad y disminuir o acelerar para alcanzar a pasar el semáforo. Pero la gente iba a una velocidad normal y no puede estar mirando el semáforo porque puede accidentar a alguien, ni puede frenar en seco cuando el semáforo le cambie porque el de atrás le puede dar. Entonces, hemos visto que ha faltado a la gente hacer un tema de prevención, y vemos que de pronto ha sido más por recaudar un dinero y con el tema de que vamos a educar otra vez a la ciudad. Creo que hay que legislar y gobernar para toda la ciudad. Y también nos dicen motoristas y taxistas, guardas escondidos o guardas con cámaras. Entonces, este tema es como de una persecución al ciudadano, a ver cómo aumento el recaudo de las fotomultas, cómo pago los mismos guardas. Entonces creo que en esto la ciudadanía sí ha manifestado, pero no ha encontrado la respuesta que debe encontrar en la Secretaría de Tránsito, ni la difusión, ni los planes de movilidad. O sea, los caleños no hemos escuchado cuáles van a ser los planes de movilidad para que esta ciudad no se embotelle, y más ahora en diciembre. Mire usted, el tema tiene varias aristas.
Entonces tratemos de irlas separando para que no nos vayamos a confundir. Lo primero es, preguntémonos y averigüemos quién es el empresario o los empresarios que están detrás de las fotomultas. ¿Quién es el empresario o empresarios que están detrás de las grúas que llegan a los patios? ¿Quién es el empresario o los empresarios que están detrás de los patios? Esas preguntas hay que hacerlas y hay que hacerlas sin rodeo y nos tienen que contestar. Nosotros hemos intentado averiguar, hemos hecho derecho de petición y no se nos contestan. Averiguando finalmente a quién se le compran las fotomultas, a quién se le compran, a quién se le contratan las grúas. Por ejemplo, está claro que en el Código Nacional de Tránsito dicen que si a usted le retienen el vehículo y se lo van a llevar, un vehículo, una grúa, o mejor una grúa, un vehículo, pero a todos nos consta que vemos esas grúas parqueadas aquí mismo sobre la Novena, en muchas ocasiones llenas con 30 motos. La pregunta es, ¿y quién faculta, quién ronda a la autoridad para que ella sí se la pase por la faja y no le ocurra nada? Don Rómulo. Bueno, la verdad que sí ve uno con tristeza eso, porque la ley es la ley, es lo que se dice, es dura la ley, pero es la ley. Pero como quien dice, el ejemplo nos lo deben de dar son los mandatarios, las personas que verdaderamente están dirigiendo este pueblo. Yo a veces digo, si es que no son colombianos, o si es que no han sido personas humildes, o es que no se dan cuenta de que hay gente que 20.000 pesitos o 30.000 pesitos son parte de la comida de sus hijos. Yo digo, o es gente que ya no tiene corazón, o el solo hecho de que hay veces que me ponen un uniforme y yo ya me creo más, sabiendo de que soy del mismo pueblo, es lo que a veces a mí me entristece, de que ya una persona por el solo hecho de ser un juez o de ser un director o ser un administrativo, ya lo trata a la persona como si fuera alguien que no fuera ni colombiano. Yo a ratos me digo, qué falta todavía de nuestra cultura, de respeto hacia la gente. Eso a mí me pone triste, porque ya un tránsito le habla a uno y le habla con tono de mando, y cuando le hablan a uno de una forma diferente, ya eso, yo digo, bueno, ya el muchacho, gracias a Dios, consiguió un trabajo, y ese trabajo, en vez de darle beneficio a que se haya orden, de que sepa de que lo que está haciendo lo sienta, que es un trabajo social verdaderamente para el pueblo, para educarlo, para ayudarle, vea, mijo, no haga eso, que eso está mal hecho, no, inmediatamente empieza a escribirle, o sea, le saca el talonario de una a la persona. Eso es triste, y son las cosas que a veces uno dice de que es nosotros mismos, igual que los guerrilleros y los soldados, somos nosotros mismos los que nos agredimos. Yo quisiera robarte un pedacito aquí, porque quiero felicitar, aprovechándome una opción del presidente que estuvo en Suiza, y el presidente Angelino Garzón, el vicepresidente Angelino Garzón, estuvo en Suiza, y dice que en Suiza se vive muy lindo, y se vivía muy sabroso, y esta mañana escuché en las noticias de que el presidente de Suiza y la persona, el canciller de Suiza, se han llevado unos niños de Nariño, que son muchachos que están jugando fútbol, y entonces la mamá le daba temor de ver que los niños pues iban a las canchas, porque hay mucho riesgo por las minas antipersonas y toda la cosa, y estos niños ya se han ido para Suiza, los han invitado, el presidente se ha llevado creo que 12 o 14 niños a Suiza a que sigan entrenando su fútbol, y yo digo, ese es el ejemplo que ojalá hicieran muchos países, con muchos jóvenes que tenemos nosotros aquí, que son personitas que tienen harta capacidad, que se pueden aprovechar en otros países. Qué bueno, y quisiera felicitar a la canciller en Suiza y al presidente de Suiza por esta labor, por este ejemplo que está mostrando a nivel nacional, internacional, de que aquí vemos muchos colombianos, de que podemos, cuando jóvenes, poderlos ayudar y que salgan adelante. Eso te quería robar ese momentico. Bien, yo quiero referirme, por ejemplo, al tema del transporte público. El transporte público que genera, digamos, empleo, que es un servicio esencial para la comunidad.
y la inmovilización de un vehículo pues obviamente acarrea graves problemas. Nosotros, las empresas de transporte, tenemos unas responsabilidades civiles, penales, y no entiendo, por ejemplo, cuál es la razón de que un vehículo, cuando se ha inmovilizado, se ha entregado a la empresa, cuando nosotros, por norma, por ley, tenemos pólizas de responsabilidades, como lo dije anteriormente, unas responsabilidades civiles, podemos hacernos cargo los gerentes de los vehículos, y entonces así desmontaríamos todos esos negocios que hay detrás de todo eso. Negocios paralelos. Inclusive, alguna vez emitió un concepto, inclusive una jurisprudencia, donde claramente decía que el vehículo se entiende inmovilizado cuando ya precisamente reposa en los patios debidamente autorizados. Y cuando dice debidamente autorizados, ¿cuál es la diferencia entre autorizar, digamos, un parqueadero privado a un parqueadero de la empresa? ¿Sí? Usted lo hablaba ahora, se nos exige, por ejemplo, a las empresas que cumplamos una serie de requisitos. Inclusive igual estamos nosotros en ese problema. Hoy en día la Superintendencia de Puertos y Transportes, que es el ente que nos controla, como dicen ellos, se le está poniendo dientes y vamos a parar al mismo problema. Multas inclusive impagables. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la razón para que llenen todos los parqueaderos particulares cuando algunas empresas poseen grandes estructuras? Que ¿por qué no se le entrega esos vehículos? Y así, primero, está en custodia de quienes verdaderamente somos los responsables. Y segundo, pues obviamente sale menos oneroso, porque imagínate que un vehículo que lo inmovilizan 5 días, pues es prácticamente, ya se desestabiliza, inclusive pagar cuotas mensuales, pagar conductor. Entonces realmente hay que hacer un cambio, y como venimos expresando, hay que hacer un cambio estructural de política estatal, donde tiene que ver mucho la educación y no la manera prácticamente coercitiva como se está manejando hoy estos temas que afectan obviamente a la movilidad y al transporte. Y es que, perdóname, es que el carro no tiene la culpa. Correcto. El vehículo no tiene la culpa. Si el vehículo queda en buen estado y puede trabajar, no tiene la culpa. Y hay muchos casos, hay muchas quejas de conductores que cuando van a retirar los carros de los patios los entregan desvalijados. Sí. Si el vehículo no tiene la culpa, ese es otro capítulo, que es que el carro no se maneja solo. Bueno, pero hay que hacer un llamado pues a los gremios, nosotros como gremios y a los gremios de transporte, nosotros tenemos que mirar cómo se está aplicando la política pública. Y en este país está pasando que la ley es interpretativa, y ahí sí los abogados tienen más argumentos de esto. Entonces el funcionario público lo interpreta y lo maneja a veces, y no a cómo lo dice la Constitución. Entonces ahí es donde los mismos gremios de los transportadores, los mismos gremios de los taxistas, yo no sé si los de las motos están agremiados, y los invito ahora, lo que podemos hacer los ciudadanos es que a través de asociaciones estudiemos los casos, estudiemos la ley y miremos, o sea, nosotros nos obligan a cumplir la ley, pero vemos cómo servidores públicos la interpretan a su manera, y el hecho de ser servidor público les da un poder y no saben que el poder lo tiene el ciudadano, porque nosotros los ciudadanos somos los que con los impuestos pagamos estos servidores públicos y nombramos estos gerentes para que administren nuestros recursos. Lo que pasa es que no sabemos reclamar. Si un servidor público está abusando de su poder o está abusando de su posición, entonces tenemos que mirar constitucionalmente y estudiar los gremios. No le podemos decir al taxista que estudie la ley, no le podemos decir al de la moto que estudia la ley, o no simplemente a los de servicios públicos, o al empleado que utiliza su carro para desplazarse y movilizarse, donde ya por el pico y placa y por la falta de inversión en carretera ya no lo puede utilizar en ciertas horas, en ciertos días, ya lo limitaron a ese recurso que necesita. Pero cómo los gremios comienzan a estudiar la ley y comienzan a defender los intereses generales, porque ¿qué hace el taxista o el mensajero? Pues ir a pagar la multa, así tenga o no tenga razón, porque se queda sin trabajar. Pero pagar un salario mínimo o medio salario mínimo ya le descuadró en todos sus 2 o 3 meses de salario. Entonces necesitamos es trabajar sobre esa ley, cómo la están interpretando los servidores públicos, y ejecutar las acciones que haya que ejecutar. Llámese tutela, llámese demanda de algún decreto, llámese y hacer.
secretario lo que dice es que él paga. No, pero la ley llega. Yo creo que no nos podemos quedar en el mínimo esfuerzo que él no respondió un derecho de petición y todo eso, porque son funcionarios públicos. Y mire lo que está pasando en Bogotá y todo el escándalo que hay ahora, porque la Contraloría suspende a un servidor público. Ahora, la Contraloría se crea para eso. Y ya se han destituido cerca de 1000 funcionarios desde la Constitución, la Procuraduría, perdón, desde el 91. Pero cuando le pisan los callos a algunos, ahí sí venimos a ver que hay un aumento de poder, que qué es lo que pasa. Nosotros los colombianos necesitamos instituciones de control y vigilancia, porque a veces los servidores públicos, por ser servidor público, abusan de su puesto. Entonces sí tenemos que trabajar las instituciones en velar porque la ley no sea abusiva contra el ciudadano. Yo sigo insistiendo en nombre del programa sobre la pregunta y pidiendo públicamente respuesta a esta pregunta. ¿Quiénes están detrás de los negocios de las fotomultas? ¿Quiénes están detrás de los negocios de los parqueaderos? ¿Quiénes están detrás de los negocios de las grúas? Las grúas no son del municipio, por lo menos no todas. Los parqueaderos no son del municipio, muy escasos. Las fotomultas no las fabrica una empresa municipal. Eso es una pregunta. Segundo, la plata de estas sanciones, ¿a quién terminan beneficiando? Más del 40% o cerca del 40% del valor que se recauda queda en manos de particulares. La pregunta es, ¿qué tan justo es esa proporción y qué tan recíproca es esa relación con respecto al beneficio que le prestan a la ciudadanía? Pero si mañana un motociclista o un carro se accidenta en uno de los forámenes que tienen nuestras vías y ese accidente causa una demanda al Estado, quien paga es el Estado, y el Estado es una cosa amorfa que finalmente somos nosotros mismos. Y terminamos pagando, pues no paga don Alberto Haddad, ni paga ninguno de los funcionarios de Secretaría de Tránsito y Transporte, ni los de las grúas, ni los de las fotomultas, ni los de los parqueaderos. Paga el Estado, de ahí pagan nuestros impuestos, pero en cambio lo que nos cobran a nosotros sí se queda en manos de terceros identificables. Esa pregunta hay que hacerla y hay que ser capaces, hay que tener valor civil de hacer preguntas incómodas ante autoridades tan arrogantes, porque una cosa es que Alberto Haddad diga que él es un hombre muy derecho y muy disciplinado y muy enérgico, y otra cosa es que se niegue a explicar qué es lo que pasa y dónde está el nudillo que amarra el inicio y el final de este proceso sancionatorio. Bien, yo quisiera sumarme también a sus preguntas y decirle al señor secretario, ¿qué se está haciendo para el transporte informal? ¿Qué se está haciendo para que haya un cumplimiento de toda la normatividad que hay vigente en el tema de transporte público? El señor Haddad sabe que existen diferentes modalidades para el transporte público, que tiene que ver con el transporte, digamos, de los taxis amarillos. Tienen un marco legal, el transporte que se denomina transporte público individual urbano individual de pasajeros. La normatividad también reza o tiene que ver sobre el transporte público especial, tiene que ver sobre el tema de los camiones. Entonces todo el servicio público tiene un marco legal y no se cumple absolutamente nada. Nosotros vemos, por ejemplo, el tema de la piratería. El tema de la piratería nos tiene a los transportadores legalmente constituidos, y a quien pesa toda esta normatividad bajo nuestros hombros, nos vemos sometidos a cumplirlos, inclusive con sanciones, como lo dije anteriormente, que son impagables, pero los derechos que nosotros tenemos, inclusive constitucionales, que son vulnerados a diario, ¿quién responde? Esa es otra pregunta más que hay que hacerle, señor Haddad. Él está ahora callado. A mí me llama la atención que el señor Haddad está callado. Yo tengo la impresión que por ahí se está bajando, y de una vez decirle que el transporte público, o por lo menos quien habla, nunca apoyaría una candidatura del señor Haddad. Y no la apoyaría, ¿por qué? Porque es que a mí me da la impresión, él empezó en el tema del transporte haciendo mucha bulla, muchos controles, pero hoy en día vemos que aflojó. Y a mí me suena que está como callado, también solamente con normas represivas, aplicándolas, pero en el fondo, si él es muy serio, que nos diga a nosotros entonces, o si cumple con sus obligaciones, ¿qué se está haciendo contra la piratería? Es que es tremendo. O empresas organizadas en la ciudad de Cali, inclusive los mismos transportadores
que estamos legalmente constituidos, es una verdad que hay que decirlo, invadimos las zonas de otros a quienes corresponde prestar el servicio. Ejemplo, nosotros, como lo dije anteriormente, tenemos un marco legal. Nosotros como servicio especial no podemos salir a las calles a recoger pasajeros de manera individual. Nosotros tenemos que trabajar sobre la base de un contrato, eso lo dice la norma. Pero desafortunadamente algunos compañeros lo hacen. Como también los taxis tampoco pueden inmiscuirse en la competencia que nos toca a nosotros, y también se hace. ¿Y dónde está la Secretaría de Tránsito? Las empresas inclusive, y esto es algo que yo quiero aprovechar la oportunidad de este prestigioso problema para prácticamente denunciarlo. Las empresas contratan mal, la norma es muy clara. Cuando un empresario, y lo dice la norma, público o privado, requiere de transporte público. ¿Cuándo requiere de transporte público un empresario? Por ejemplo, el señor Rómulo, si necesita contratar quien le movilice su personal, debe hacerlo a través de una empresa legalmente constituida, habilitada por el Ministerio del Transporte y que tenga la facultad para transportarlos. Ejemplo, debe ser, dice la norma, una empresa de servicio especial. Usted no puede ir a la Papagayo a traer un bus o a pararse y contratar unos taxis amarillos, ¿sí? Y subir ahí su personal. La norma es muy clara en ese sentido. ¿Y qué dice el señor superintendente? Porque nosotros lo denunciamos a diario. ¿Qué dice? Es que nosotros no tenemos la facultad, en este caso, me disculpa el ejemplo, para, digamos, imponer una sanción al señor Rómulo, porque nosotros lo que estamos es para vigilarlos a ustedes. Entonces ahí le decíamos a la señora ministra, es tan fácil como esto. Hay una propaganda que a mí me llamó mucho la atención, educativa, como hemos venido hablando acá, que tiene que ver con la inteligencia vial. Yo me pregunto, el efecto que eso ha hecho, entiendo que es muy positivo. Entonces yo le decía a la señora ministra, es tan sencillo como esto, con el dinero que nos cobran a nosotros las multas, ¿por qué no emiten programas, inclusive por los programas institucionales, donde le diga, señor Rómulo, empresario, perdone que lo tome como ejemplo, Rómulo, decirle, señor empresario, contrate bien, contrate conforme a la norma, contrate empresas legalmente constituidas, y así el Estado me puede a mí castigar, primero porque me garantiza mi trabajo, no me lo está quitando otro, y yo me veo obligado a pagar la seguridad social. Bueno, cumplí con todas mis obligaciones, pero los que venimos hablando aquí, el Estado me reprime, me castiga, pero no me brinda mis garantías. Ustedes desde el gremio están haciendo derechos de petición, acciones populares, ¿qué están haciendo? ¿Tutelas? Nosotros hemos recibido varias quejas de varios empresarios, ya investigamos, la Mesa de Derecho Constitucional tiene el tema, por lo menos investigó que en Medellín ya un usuario se ganó una tutela contra la Secretaría de Tránsito de Medellín porque lo multaron porque su vehículo cometió una infracción y él estaba incapacitado, él no andaba en el vehículo, entonces le llegó al dueño del vehículo. Entonces se está mirando cómo algunas pruebas constitucionalmente no son pruebas, y él le ganó esa tutela a la Secretaría de Tránsito de Medellín. Entonces ya instauramos unos derechos de petición de los usuarios, asesorando al usuario, no el gremio, asesorando al usuario, y estamos investigando de acuerdo a la ley cómo le podemos prestar apoyo a los diferentes usuarios institucionalmente para que reclamen sus derechos, para que no se violen sus derechos. Eso es lo que estamos haciendo a través del gremio. Y me parece muy importante lo que le decía a Luis Alfredo, los empresarios necesitamos condiciones. Si tenemos unas sanciones a que somos objetos, la plata o el dinero que se recogen las sanciones deberían utilizarse en brindar ciertas condiciones. Entonces lo que ven los usuarios es que a veces ellos dicen, si estamos sancionados, si cometimos una infracción y pagamos, pero ¿dónde está invertido ese dinero? Entonces hay una gran preocupación de que primero las cosas no deben ser coactivas, de que debe haber socialización, pero ¿dónde está reinvertido el dinero que se recoge por sanciones? Entonces no se ve en la ciudad, no se ven condiciones, no se ven infraestructura, y ya el gremio está investigando y asesorando a los empresarios que nos han llevado las quejas sobre esto. Hay que preguntarle a las entidades de control qué seguimiento le están haciendo a este tipo de irregularidades o por lo menos manejos arbitrarios que hace la Secretaría de Tránsito con los ciudadanos, con los conductores y con los vehículos. Mire usted, el mal ejemplo cunde. La semana pasada, 2 personas cercanas fueron testigos de excepción de que en la calle Quinta con carrera 66 esquina, calle Quinta con carrera 66 esquina, 2 agentes motorizados, o sea, de la policía, se pararon en plena vía, apagaron su moto y comenzaron a
a acosar a esos muchachos malabaristas que hacen piruetas para pedir una moneda, deteniendo el tráfico vehicular 4 semáforos seguidos. Y cuando personas que estaban allí se bajaron a reclamar, les dijeron: ¿y qué quiere? ¿Qué va a hacer? Pero lo más grave, la famosa moto no tenía las placas. Entonces, esto lo digo porque cuando uno ve que desde arriba la autoridad se impone de manera agreste, agresiva, arbitraria, arrogante, autoritaria, pues todo en la cadena sigue haciendo exactamente lo mismo. Veamos los guardas de tránsito. Las quejas cada vez son mayores con los guardas de tránsito. Guardas que se esconden, guardas que ni siquiera escuchan, no miran a los ojos, es decir, presumen en su actitud que el que va manejando es un delincuente y que hay que acogerlo y amarrarlo. Pero además también la pregunta es: ¿dónde están las entidades de control? ¿Qué seguimiento le están haciendo a este tipo de arbitrariedades? Yo quiero como intervenir ahí ese tema, porque ese tema lo hemos venido trabajando desde el punto de vista gremial y le hemos sugerido, para darle una respuesta, que la Superintendencia de Puertos y Transportes, como su nombre lo indica, que es un ente que controla lo que tiene que ver con el transporte, tenga alguna competencia sobre los secretarios de tránsito. Es que hay un problema, señor periodista, es que los secretarios de tránsito, como primera autoridad de tránsito en el municipio, dependen del alcalde, ¿no es cierto? Y no tiene el órgano de control, que es la superintendencia, unas facultades para sancionar. Entonces, le hemos propuesto gremialmente que el Ministerio del Transporte, quien es el ente, digamos, rector en materia de transporte, junto con la Superintendencia de Transporte, tengan, y por eso yo hablaba en un comienzo que este es un problema estructural, inclusive de normatividad vía Congreso de Leyes, donde se le quite, digamos, el control que tiene tan omnipotente al secretario de tránsito, porque es que ahí vienen, usted lo sabe claramente, inclusive tiene que ver mucho el tema político, como lo decía ahora. Si el señor secretario de tránsito se está preparando para ser candidato a la alcaldía, pues simplemente él, frente al mototaxismo, guarda silencio, porque ahí hay unos buenos votos. Eso lo sabemos y eso pasa en todos los... Entonces, estamos pidiendo que exista, que la ley permita que los secretarios de tránsito también sean vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte, o sea, que haya como un jefe natural que no tenga que ver del resorte municipal, porque ahí se conjugan una serie de poderes, el poder político, el poder que tiene, por ejemplo, el señor Haddad en la ciudad de Cali, respaldado obviamente por el señor alcalde, y entonces él se convierte en una especie de rey suelo, y fuera de eso, de no aplicar la norma, de hacerse de la vista gorda, pero ya nosotros venimos trabajando en ese tema. Hablaba Gustavo ahora, en Medellín igualmente hicieron que por medio de una demanda, obviamente con pruebas como se requiere, se mostró y se probó que el secretario de tránsito fue omisivo en el cumplimiento de la norma. Es que nosotros también nos dejamos, ¿no es cierto? Porque ellos tienen dentro de sus funciones que cumplir. Entonces había un prevaricato por omisión, por ejemplo, en el tema de la piratería, que no hacen absolutamente nada. Entonces nosotros también tenemos que pellizcarnos. Gustavo, yo sé que usted trabaja mucho en ese tema, y entonces la idea es que el secretario de tránsito concretamente no dependa exclusivamente del alcalde de turno, sino que haya un ente a nivel nacional, como la especie de la Procuraduría, por decirle algo, que vigile sus actuaciones. Muy bien. Y otro tema ahí que yo miraba ahora en la nota de apoyo que tiene el programa, es que establecen retenes en las horas pico en las vías de más movilidad. Y yo te doy un ejemplo porque he pasado en la avenida Roosevelt en una hora pico, de 3 carriles o de 4 se toma 2 el retén, o se toma 3 y establece unos cuellos de botella que uno no entiende en una hora pico, un retén que se tome 2 carriles, la mitad de la calle en hora pico. O sea, para mí ese tema es inconstitucional, porque nosotros los ciudadanos pagamos por movilidad. Tenemos derecho a la movilidad. Entonces, ¿cómo en una hora pico me establecen un retén que se toma la mitad de la vía y conforma un cuello de botella? Entonces, todas esas cosas tenemos que mirarlo, y las llamadas a los gremios, nosotros estamos muy preocupados, por eso estamos haciendo la investigación, porque también hay que saber reclamar. Tenemos que investigar
coger datos y hacer los reclamos como debe ser, y ya muchos empresarios lo han hecho, y por eso las sanciones a que se ha habido abocado ya el secretario y la secretaría en este momento. Y hay otro tema, Rómulo. ¿Quién explica, quién paga esos guardas de tránsito que, como en el caso de este canal, nosotros estamos ubicados en la calle 9ª con 36B, y aquí todos los días nos ponen un guarda mañana y tarde? ¿A cuidar qué? No sabemos. Ya hicimos un derecho de petición, porque no sabemos con qué argumentos el señor Haddad se cree con la franquicia de poner 2 guardas que nos valen 14 millones de pesos mensuales, 7 millones por turno, ¿sí? ¿A cuidar a quién cuando están las calles desamparadas y el tránsito vehicular desamparado? Habrá que preguntarse a qué tipo de político o a qué tipo de funcionario, abusando de poder, están cuidando, o qué tipo de calles son las que están cuidando. Yo sé, mi querido Rómulo, que a usted le consta que también en el oeste hay guardas estacionados para cuidar a unos señorones y unas señoronas de la ciudad de Cali. Sí, en verdad que da pesar, habiendo tantas cosas y normas que incluso los mismos guardas saben de que deben de capacitar todo lo que tiene que ver con la gente que está cometiendo errores, para que no se siga acrecentando más esa mina que tenemos allá en el tránsito. Yo quería, para seguir con el tema del salario mínimo, esto lo hacemos nosotros, estas críticas, somos casi, como decía el padre Hurtado Galvis, somos la voz del pueblo, y estamos dándole cosas a entender a la gente, perdón, para que se vayan haciendo entendimientos de que en este momentico debemos de cumplir la norma, mientras que se van haciendo cosas para que no sigamos siendo, como quien dice, asaltados en nuestra buena fe con ese tipo de fotomultas. Y quería yo tocar el tema también sobre el salario mínimo, para que le demos, porque es que el tema de la gasolina igualmente afecta al tema del transporte, porque hoy en día ya casi que vale más un galón de ACPM, que es el industrial, porque el ACPM anteriormente era el que se hacía para los camiones, para que a viajes largos, una CPM que costaba como 2.500 pesos, y hoy en día ver una CPM de 8.000 pesos, yo no me lo creo, y yo a veces lo veo y me parece mentiras, pero el problema no es ese. El problema era que antes no podíamos sacar la gasolina. Hoy en día, que ya se está pudiendo sacar la gasolina, verdaderamente es injusto o es inhumano, porque esos son los carruseles que nosotros no entendemos qué pasa, porque los que pagamos los platos rotos o somos los empresarios o son la gente de los barrios más humildes, que son los que uno debe de pensar en de que se están acostando sin comer, cuando hablamos de que desaparecen 26.000 billones y billones y demanda de billones, y gente que no tiene huevos, que no hay arroz, que no tiene salchichitas o algo para comer. Es ahí donde es donde me siento, donde me da dolor, donde yo digo, ¿qué pasa con nuestro país? De que se abusa tanto, y nuestros mandatarios que le den ejemplo al pueblo, si verdaderamente queremos la democracia. La democracia es muy linda y debemos de respetarla, pero no le demos esos ejemplos al pueblo, porque después estamos buscando más policías, buscando más cárceles, cuando lo que deberíamos de buscar era más escuelas, más hospitales gratis para la gente, para que no tengamos que estar hablando a toda hora de cosas negativas. Yo soy enemigo de hablar cosas negativas, pero sí hay cosas que podemos hacer, que se pueden hacer con los mandatarios, pero no volvamos a dejar que sean ellos mismos que se elijan, sino el pueblo es el que lo debe de elegir. Decía Jaime Garzón en su época, de que no les sigamos dando la espalda a nuestro país si nos sentimos colombianos. Nosotros como colombianos, volvámonos democráticos, volvámonos gente humilde. Es más, a mí como persona no me interesa si es partido liberal, si es partido conservador, si es partido del Mira, si es partido del Polo, si es partido... A mí me interesan son los seres humanos que entren a mandar, los seres humanos que estén allí dirigiendo nuestro país.
somos los que nosotros debemos de saber, sea de cualquier partido. Para mí eso no influye, influye es el ser humano, como el que maneja un bus. Si el bus se estrella no es por culpa del bus, se estrella es por culpa de la persona. Muy bien, les pido que en estos minutos que nos quedan abramos otra ventana, la ventana de las motos y de las bicicletas. A ver, en Cali se estima que hay 170.000 motos registradas, pero circulan más de 300.000, porque circulan las que vienen de Jumbo, de Jamundí, de Candelaria, etcétera, entrando y saliendo. Es decir, hay más de 300.000 vehículos de dos ruedas transitando motorizados. Yo hago una pregunta, además de las normas de tránsito que hay que aplicar y de las vías carreteables especiales para estas motos, ¿no podríamos pensar en que el Ministerio creara algún tipo de normatividad que obligara a las ensambladoras de motos a que estos vehículos tuvieran un límite, eso sí, de velocidad? Porque es que también hay que reconocer que las motos, con una moto cuando arranca 80 de una. Mientras que, ¿sí? Exactamente. ¿Qué podría hacerse para que la moto que se compra en una ciudad como Cali o Medellín o Bogotá no pueda andar a más de 60? Pues es una manera de ayudar al tránsito. Dentro de la ciudad, sí, es un tema de normatividad que hay que investigar. ¿Qué normatividad rige a las motos? Y me parece muy bueno tu apunte que de la fábrica, porque hemos visto, yo mismo fui testigo en el túnel de la Avenida Colombia, como un motociclista con una mano manejaba y con la otra tapaba la mitad de la placa para que no fuera tomado por la cámara. Entonces comienza a ver eso y se volvió, pues, y uno ve hasta accidente entre motos. Entonces el tema de la velocidad, el tema de los carriles, el tema de la movilidad, lo que pasa es que no estamos viendo cómo se están invirtiendo los recursos de la Secretaría de Tránsito, y uno debería estar viendo esa normatividad aplicada, o los secretarios de Tránsito presentando los proyectos de ley ante el Ministerio de Transporte, socializándolo ante la comunidad y haciendo ese trabajo social con todas estas comunidades y los fabricantes de motos. Pero esto se volvió en las grandes ciudades ya un problema de la gente de carros, sin discriminar a la gente de moto, porque se vuelve su elemento de transporte, su elemento más económico, su elemento de trabajo. Pero lo que tenemos que tener es seguridad para todos y para ellos mismos, es protegerlo a ellos mismos de que atenten contra su vida. Pero sí falta una normatividad clara, y me parece que debe estar involucrado desde los fabricantes, y es una nota que estoy tomando para que los gremios comencemos también, así como estamos trabajando en el tema de que no se abuse al ciudadano. La normatividad debe existir, y si no existe hay que proponerla como proyecto de ley, y hay que hablar con algún congresista para que lo abandere ante el Ministerio de Transporte. Pues ya lo dijo Gustavo, el tema es muy sencillo. Hay un ente encargado de toda de normatizar, digamos, y control en el transporte, como es el Ministerio del Transporte, y el resto sería vía Congreso por medio de leyes. Entonces lo que hay que presentar, inclusive nosotros como gremio también lo podemos hacer, Gustavo, sí, proyectos vía Congreso, y ya actos administrativos, que es competencia del Ministerio del Transporte, donde debe ser muy claro. Es que el tema empieza cuando yo voy a adquirir un vehículo, claro, porque cuando yo voy a adquirir un vehículo nacen unas responsabilidades, como le digo, civiles, en cuanto si es desde el punto de vista particular, si es desde el punto de vista público, nacen unas responsabilidades conjuntas, solidarias con la empresa de transporte. Pero el afán, digamos, de comercializar las motos, ¿quién pensaría, por ejemplo, nosotros los transportadores, porque algún momento de mi vida también, y obviamente hoy también tengo que ver con el tema de los buses, uno habla del mío, las dificultades que tiene el mío, y miran cómo corregir, porque los pasajeros no dan el punto de equilibrio para el tema económico, pero es que no tuvieron en cuenta que iban a circular hoy 300.000 motos, como usted lo dice. ¿Cuánto afecta eso cuando proyectaron o cuando presentaron algunos estudios? Y ahora que hablo de estudios, uno como ciudadano le da pena ver cómo el Estado dilapida unos recursos y pagan unos estudios de unos técnicos que vienen, yo no sé, pues de Europa o de Estados Unidos, de estos países desarrollados, unos estudios que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad nuestra. El Ministerio del Transporte, por ejemplo, perdóname que me salga del tema, pero hablando de corregir, paga un estudio
que costó miles de millones de pesos, para que nos dijeran lo que todos los transportadores sabemos, que hay problemas de piratería, que hay problemas, todo lo que el estudio dijo, pero, no dijo nada. Pero simplemente eso no era un estudio, como le dijimos a la ministra la semana pasada, eso fue unas encuestas, unas preguntas. ¿Sí? Los estudios deben de ir acompañados de las personas técnicas, obviamente, y de las personas que están involucradas. Por ejemplo, hacer un estudio sobre el calzado. Qué bueno que le dijeran al contratista, mire, pero usted tiene que tener ahí a Rómulo o la entidad que tiene que ver con el calzado para que dé unas ideas reales sobre la base reales de los problemas. Entonces, en resumen, el Ministerio del Transporte tiene que ya mismo expedir actos administrativos. Mediante actos administrativos usted también puede regular, porque vía Congreso pues obviamente es más demorado. Entonces básicamente la responsabilidad, insisto, es del Estado en toda esa desorden que hay en el tema de las motos, cuando van a vender motos, cuando las importan. Mire el problema de los vehículos escolares. Nos indilgan unas responsabilidades a las empresas de transporte cuando hay accidentes, salen todos los medios de comunicación, sale el superintendente de puertos, aquí cuando hubo ese accidente en Bogotá, estuvieron aquí en Palmira, que iban a suspender la entidad esta que hizo la revisión, pero ¿quién homologa esos carritos pequeñitos que igual en mi empresa lo hay porque la ley me lo permite, ¿sí? Para que transporten los niños. ¿Quién es que homologa eso? El Ministerio del Transporte. Entonces, cuando una vez homologan la utilización de esos vehículos y ya hay circulando 10.000, 15.000, 20.000 vehículos, entonces ya viene una norma prohibiendo que ya no pueden, cuando ya las personas invirtieron, cuando el mismo concesionario debió de tener unas características y unas normas claras para educar a la persona que va a comprar esos vehículos. Simplemente viene una norma de impacto cuando usted ya invirtió y le dice no sirve, y ya iban, me sale un poquito del tema, a sacar una norma donde iba a separar servicio de transporte público escolares, turístico y empresarial, que hoy en día tenemos una sola norma, que el hecho que no se cumple, entonces ya cualquier persona por en el ministerio tecnócrata dijo, no, hay que separarlos, entonces ya vienen unas características especiales. Entonces el tema viene de raíz, hay que corregirlo de raíz, con vía Congreso y vía Ministerio del Transporte. Bueno, el tiempo se nos está acabando, pero yo no quisiera dejar de preguntarles sobre la expectativa de los peajes urbanos. Eso ya está tomando forma, ya por lo menos el Ministerio ha dicho que sí, que las ciudades como Cali pueden comenzar a pensar en vías especiales que tengan un peaje en una sola vía, para cobrarle a las personas que transitemos por ellas. A ver, don Rómulo, brevemente, por favor. Sí, la verdad que por eso yo quisiera hacerle un énfasis a la gente sobre el tema del salario mínimo. Si nos incrementen lo que nos incrementen el salario mínimo, no nos va a alcanzar para pagar todas esas cantidades de normas. Necesitamos verdaderamente que bajen lo que tiene que ver con el tema de la gasolina, que es lo que hace que los costos sean más caros. Dicen que es más costoso ir a traer la zanahoria, ir a traer a la montaña y bajarla, el costo de transporte es más costoso que la misma zanahoria. Y lo otro que también necesitamos es que el senador Luis Fernando Velasco nos siga apoyando, que lo escuché en estos días en Telepacífico, hablando del tema de la salud, que es algo que para nosotros también tiene que ver mucho con el salario mínimo, porque si se sigue manejando la salud de la manera como se maneja, que no se sabe si es un negocio o si verdaderamente es algo que es representativo para nosotros los empresarios, para que nuestros trabajadores o a las personas que nosotros nos hacemos cargo como empresarios, porque todos a los que nosotros le damos trabajo, el gobierno se desocupa de ellos y se encarga la empresa de fábrica de calzado Rómulo a ser el responsable. Pero si las EPS y las entidades que tienen que ver con la salud no cumplen con sus normas, automáticamente nos dejan fríos, y eso es lo que queremos. El salario mínimo para mí no tiene que ver que el 3, el 5, el 8, el 10, lo que interesa es que bajen la gasolina, que eso ayuda a que se bajen muchas cosas dentro de la canasta familiar. Sí, hay que revisar cuando el tema del salario mínimo, todas las sanciones o todas las salsas que toman como base el salario mínimo. Entonces, es un tema importante para que la gente comprenda, pero más importante y acabando, sí, ya me refiero a lo del peaje urbano,
pero antes de que se acabe el programa también es el tema que vienen unas elecciones. Entonces nosotros nos mantenemos quejándonos y quejando, y lo que pasa es que no sabemos elegir. Entonces vienen unas elecciones de congresista, después el otro año vendrán de alcaldes, de gobernadores, de presidentes, y mirando, tomando el tema de Rómulo, no nos fijemos tanto en el partido, fijémonos en los protagonistas, en la persona, en los candidatos, y no nos dejemos llevar otra vez por los líderes y por votar por un partido, por una lista sin saber por quién estamos votando, porque después nos estamos quejando de que los que vigilan nuestros recursos, los que aprueban las leyes, los que pueden hacer control político a ese funcionario que se sobrepasa en sus funciones, pues nosotros mismos lo elegimos o dejamos de votar o elegimos mal. Entonces es muy importante. Y sobre los peajes urbanos hay que mirar la conveniencia, hay que mirar si son autopistas a los lados de la ciudad que desahogue un poquito la movilidad, y para eso tendríamos que estudiar cuál es el beneficio ante la ciudadanía para ese tema, porque si son dentro de la ciudad, pues vamos a tener un impuesto más, donde de pronto el salario mínimo o los ingresos no dan para eso. Hay que mirar esos peajes urbanos, si son, las ciudades ya necesitan autopistas y vías laterales y fuera del perímetro de la ciudad. Si son dentro de la ciudad sería un impuesto y un peaje más. Bueno, yo diría que uno no puede atajar el desarrollo. Personalmente, esto es un concepto muy personal. Uno no puede atajar el desarrollo, pero necesariamente sí debe ser encaminado a quienes los puedan pagar. Yo creo que debía existir, digamos, como una especie de clasificaciones en lo que tiene que ver con el vehículo. Los que tengan un vehículo de determinada gama, que así como tienen la capacidad económica para adquirirlo, pues que paguen el desarrollo de la ciudad. Entonces, en resumen, yo estoy de acuerdo que tenemos que tocarnos la mano al bolsillo, pero que los dineros sean bien invertidos y que sean dirigidos a quien tengan capacidad de pago. Yo le pongo un ejemplo: una persona que compra un Spar, un carrito de esos pequeños, que sus salarios son 2 o 3 salarios mínimos y tiene que pagar la cuota, pues las personas deben de ser exonerados de ese tema, y quienes ocupan más espacio en sus buenas camionetas Toyota, Prado y todo ese tema, pues que lo paguen. Yo sí diría que a mí me parece una buena idea que la ciudad como Cali, hoy en día, por ejemplo, uno ve el cambio de todas maneras de la ciudad en este momento, hace 4, 5, 6 años, y para que la ciudad se desarrolle necesitamos tocarnos la mano al bolsillo, pero quienes tengan la capacidad económica de pagarlo. Muy bien, el tiempo se nos acabó, amables televidentes. Este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por informarse, por pensar y por participar en la toma de decisiones de interés colectivo. El tema de la movilidad va mucho más allá de un problema de Secretaría de Transporte. Es un derecho inalienable. Los seres humanos del siglo XXI, que vivimos el 80% en ciudades, en complejos urbanos, tenemos que reivindicar el derecho a la movilidad. Y el derecho a la movilidad pasa no solo por el problema del transporte en cuanto al carro particular o al transporte público, pasa por las vías, pasa por los sistemas de señalización, pasa por los sistemas de control, por los sistemas de custodia, pasa por los sistemas de información y pasa por las personas que tienen a su encargo la responsabilidad de dirigir la ejecución y el disfrute de ese derecho a la movilidad. Una ciudad como Cali, que de sur a norte, en horas pico, se puede tomar más o menos 40 minutos o 45 minutos, no tiene por qué aceptar que con el sistema de transporte público masivo, el mío, hoy los trabajadores, que es a los que se refiere Rómulo, se estén tomando hora y media y hasta 2 horas por el problema de transbordos y por el problema de esperas inoficiosas en las estaciones de embarque y desembarque. Cosas como esas son las que hay que discutir, y hay que llamar a las autoridades, en este caso al secretario de Tránsito, pero no solo a él, sino a las entidades de control, para que todos a una se pongan a trabajar en función propositiva y no en función meramente coercitiva y sancionatoria. Y además, para que se sientan obligados a decirnos a los ciudadanos quiénes están detrás de los negocios de grúas, de parqueos, de fotomultas, y también para que nos expliquen quién paga a esos guardas que estacionan a que se queden horas enteras estacionados en vías que no son principales, cuidando no sabemos a qué fantasmas o cuidando no sabemos a qué señores y señoronas. El derecho a la igualdad no es un derecho declarativo, y usted y yo como ciudadanos tenemos derecho a hacerlo valer.
no solo de las autoridades, sino también de quienes creen que sin ser autoridad pueden imponernos ese tipo de discriminación. Buenos días.